a poner o lo suelta el juez. ¿Y por qué los jueces hacen eso? ¿Por qué los jueces son absurdos, no? Y yo lo que respondo es que los jueces no hacemos las leyes, ¿no? Que este estado de hacinamiento carcelario, ¿no? Donde tenemos un 58% de hacinamiento carcelario, ¿no? Donde todos queremos ver en la cárcel al borracho de la séptima 40, con 45 que mató a un tipo indefenso, cuyo único pecado fue estar en la séptima con 45 a las 4 de la mañana, y no nos interesa siendo que es un ciudadano y que haga lo que quiera, pero se murió por estar ahí. Y entonces, ¿que ¿por qué ese tipo que tenía un carro oficial, un BMW, lo echaron a la cárcel? Hombre, pues es que eso no es culpa de los jueces, es que los jueces no nos inventamos la ley 906, no nos inventamos las rebajas, ahí se presentó por parte de unos senadores un proyecto de ley para que estos tipos, los borrachos conduciendo, fueran objeto de cárcel. ¿Y qué fue lo que dijo el fiscal? Que no tenemos cárcel para esa gente, ¿sí? O sea, los cupos carcelarios, 76.000 en el país están saturados, hoy en día tenemos 120.000 prisioneros y el Estado no, yo pienso, sinceramente les digo, el Estado no puede lavarse las manos de los jueces por su falta de gestión presupuestal y porque renuncia a su capacidad para castigar a los delincuentes. Me parece que ese no es el escenario. Y entonces, digamos, ya en las propuestas reales que fue para la invitación que se nos hizo en este escenario, y es, yo sí creo que también la academia debe aportar, digamos, y yo como profesor universitario veo una ausencia de contenidos, por ejemplo, en algo que yo sinceramente lo digo, yo no manejo el derecho alternativo, y eso que Germán Bernal me habla todos los días en su clase de derecho alternativo, yo me siento un ignorante del tema, pero yo siento que eso hace falta, digamos, en el derecho alternativo, que ustedes, pues, ILSA lo manejará mejor que cualquier otra institución y los investigadores del tema. Yo pienso que eso hace mucha falta en la academia, reforzar el tema de métodos alternos de solución de conflictos en las universidades, porque es que en las universidades tenemos un sentido de cultura litigiosa, y entonces todos nos vamos para pleito, entonces el más berraco es el que pleitemos, entonces no, y demandemos, ¿sí? Y ustedes creen que a la pequeña comunidad acá del barrio Altamira, ¿no? Del barrio del Carmen, le interesa el pleito, ¿no? Ellos tienen sus propias formas de resolver los conflictos, y todos sabemos que no son precisamente el ir al juzgado y presentarse civilizadamente a demandar, ¿sí? ¿No? Esa justicia ellos no la ven de esa forma. Entonces me parece que en eso sí, el pensum de los programas debe ser un pensum de derecho, y debe tener un componente de derecho alternativo. Y frente a las propuestas, y ya no los molesto más, pues primero yo creo que eso, el tema de la rama judicial debe tener unos avances presupuestales enormes. O sea, nosotros no podemos seguir mendigando presupuesto, nosotros no podemos seguir frente al tema de que nos dieron Mauricio Cárdenas, el ministro, pues sale feliz diciendo en las noticias, es que de 2010 a 2014 le subimos el presupuesto de la rama en un 60%, y lo que él no dice, y esa cifra es cierta, lo que él no dice es que del 94 al 2010 nos bajaron el presupuesto en un 200%. Entonces digamos, ¿en qué estamos? ¿Sí? O sea, nosotros no podemos seguir mendigando eso, o sea, nosotros no podemos seguir a punta de palos mendigando lo que obligatoriamente el Estado nos debe dar. Entonces me parece que ese es un tema que se da. El tema de las plantas de personal en los juzgados, el tema de la reestructuración en la fiscalía, donde no se tenga burocratización. Yo manejo el derecho administrativo y por supuesto no soy idóneo en hablar de derecho penal, pero uno habla con los amigos del CTI o con fiscales, y lo que le dicen a uno es que toda la plata que le dieron a la fiscalía se fueron para cargos burocráticos en Bogotá, cargos pues, con unos valores importantes, y no hay ayuda para el investigador de a pie, no hay ayuda para el fiscal que todos los días, acá el investigador del CAIGAS, que tiene 600 y 700 carpetas para revisar. Entonces digamos, esto es imposible, así no vamos a poder. Y finalmente, pues el llamado que yo hago a la academia para fortalecer temas de derecho alternativo, de derecho comunitario. Me parece que es importante que nuestro pensum acá en la Universidad de Santo Tomás lo tenga, que la UPTC se tenga, en todas las carreras se tengan, los métodos alternos de solución de conflictos, digamos, en las comunidades, me parece que son definitivos, y el tema de ética judicial, ¿no? Digamos que es lo que todos los días
intentamos dar, ¿no? O sea, acá no, acá el tema es que entendamos que usted puede tener una vida fácil y rápida robando al prójimo y como abogado y listo, digamos, pero digamos acá hay un tema de justicia natural. Algún día esa plata, lo que viene por mal camino, algún día se va a probar mal camino, y eso, este tipo de cosas siempre van a terminar mal, ¿no? Entonces, la ética judicial yo creo que hay que enseñarla no a partir del libro, digamos, a partir de la práctica real, digamos, ¿sí? Uno puede vivir decentemente con un salario normal, estable, con unos buenos honorarios sin necesidad de robar a nadie, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, parémonos desde el ciudadano que trata de acceder al sistema en demanda de justicia, y lo que veremos es que hay por lo menos tres elementos que no le permiten al ciudadano que su derecho fundamental se garantice. Son, en primer lugar, la incapacidad en sí misma que tiene el sistema de garantizar el derecho fundamental, y eso es algo que, por ejemplo, desde algunas entidades como la Corporación de Excelencia de la Justicia se ha venido trabajando. Ellos lo han venido, Gloria María Borrero lo han venido trabajando a partir de las necesidades jurídicas insatisfechas, y establece cuatro categorías, cuatro clasificaciones. Yo quisiera no quedarme en la mirada de las necesidades jurídicas insatisfechas, sino tratar de verlo desde barreras de acceso a la justicia. Tres tipos de barreras de acceso. La primera barrera de acceso es la barrera de acceso de carácter geográfico. Es una barrera que, pues, en un territorio como Tunja, como Bogotá, como Medellín, Cali o Barranquilla, pues seguramente no parecería que afecta tanto la posibilidad de acceder al sistema de administración de justicia, pero tomando en consideración que en Colombia principalmente pues tenemos unos municipios altamente ruralizados, y no me estoy refiriendo a los municipios más pequeños de sexta categoría, sino a municipios como Tumaco, por ejemplo, pues las barreras de acceso de carácter geográfico son altamente relevantes para explicar por qué la gente no accede a la justicia. Pensemos en municipios, por ejemplo, como Tumaco o como la Macarena, que queda pues en el Meta, en los cuales la posibilidad de acceder a un operador judicial está más o menos a lo que, digamos, en el término del recorrido de una vereda o de un centro poblado, cuando se trata de un corregimiento con población rural dispersa, a una cabecera municipal. Pueden ser más o menos del orden de las 8 horas. Y si se trata, por ejemplo, de un escenario como el de Tumaco, hay unas imposibilidades aún mayores desde la perspectiva geográfica. Si una persona que en Tumaco vive en el contexto de un consejo comunitario afro, pues seguramente poder acceder a la cabecera urbana de Tumaco le va no solamente a demorar 8 horas, sino tal vez 12 horas o 24 horas si hay mareas altas. ¿Por qué? Porque para llegar desde estas partes rurales de Tumaco a las cabeceras urbanas, pues hay que pasar primero por el mar, hay que cruzar una serie de ríos y luego pues pasar por el mar. Solamente si hay la marea adecuada, pues se puede cruzar, y eso puede tardar entre 1 y 2 días dependiendo de cómo esté el clima. Solamente para decir que la posibilidad de acceder solamente a dejar la denuncia, tratándose por ejemplo de la jurisdicción penal, se hace absolutamente difícil, pero estamos hablando de solamente una diligencia. Las demás diligencias pues también van a tener la imposibilidad geográfica del acceso en condiciones como estas. Pero entonces ustedes dirán, no, pero esos son casos extremos. Si pensamos en ciudades como Bogotá, vamos a encontrar que las barreras de carácter geográfico tienen otro tipo de manifestación, y es que los operadores judiciales fundamentalmente se ubican en ciertas localidades céntricas de la ciudad, y una persona que trabaje o que desarrolle sus actividades convencionales en una localidad como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Rafael Uribe, etcétera, pues seguramente tendrá que desplazarse hasta pues, la parte del centro, tomando en consideración que ese desplazamiento no deja de durar entre 2 horas y media y 3 horas, siendo optimistas en la ida y el regreso, lo cual implica poner en riesgo la posibilidad de llevar a cabo su jornada laboral. Es decir, la barrera de acceso geográfico en contextos como el bogotano tendría efectos sobre lo económico, porque es que la persona pierde un día de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, el ciudadano no puede acceder a la justicia desde la perspectiva geográfica, pues como ya lo hemos visto, en contextos altamente ruralizados o incluso en contextos urbanos en los cuales la posibilidad de contar con un operador a la mano pues no es tan sencilla. Una segunda barrera de acceso es la barrera económica.
pues también tiene efectos desde lo geográfico como veíamos antes, y es que pues tener un proceso vale mucha plata, ya lo mencionaba el doctor, en relación con, por ejemplo, el arancel judicial, ¿sí? Pero no solamente eso, pues digamos lo que implican las costas, lo que implica contratar un abogado, y lo que implica pues no poder ejercer el derecho porque está siendo objeto de litigio, es decir, si yo tengo una propiedad o si yo soy heredero, ¿sí? Pues no puedo disponer del derecho patrimonial, ¿por qué? Porque está siendo objeto de litigio. De manera que hay unos costos económicos, hay unas barreras económicas que al ciudadano difícilmente le permiten acceder a la justicia. Y si miramos estos costos o estos impactos en lo económico que tiene el acceso a la justicia, podemos encontrar por lo menos tres tipos de costos. Unos costos directos que serán, por ejemplo, esos del arancel o de la contratación del abogado. Habrá unos costos indirectos que, por ejemplo, se manifiestan en la imposibilidad de disponer patrimonialmente del derecho o incluso de lo que implica desplazarse a los despachos judiciales, de lo que implica dejar de percibir un ingreso cuando uno tiene una jornada laboral a la cual no puede acceder por estar atendiendo las diligencias judiciales. Es decir, desde ese punto de vista las personas muchas veces lo piensan para acceder a un juzgado. Y si no tengo el recurso, ¿sí? Es decir, estoy peleando un derecho que puede tener un valor, por decir algo, de 3 millones de pesos, pero el proceso me puede costar mucho más, solamente teniendo el pago de los abogados, los honorarios del abogado, me puede salir mucho más costoso. Entonces, pues, ¿para qué voy a llevar mi causa ante un despacho judicial? Pues sencillamente busco otras formas o permito pues que los que tienen el poder, digamos, si yo estoy en una relación de conflicto con alguien que es poderoso, pues dejo que sencillamente se lleve el derecho, ¿sí? Entonces, o pago de manera anticipada, o me someto a la entrega del inmueble, ¿sí? Digamos que la perspectiva económica en el costo de oportunidad juega un gran papel para constituirse como una barrera de acceso. Y el tercer elemento que constituye una barrera de acceso, pues es la barrera cultural, también en relación con lo anterior, es que muchas veces las personas no conocen que tienen derecho a reclamar sus derechos, no conocen las formas, los mecanismos y los procedimientos para reclamar ante la jurisdicción sus derechos, y los lenguajes adicionalmente, pues sabemos que los lenguajes jurídicos son absolutamente complejos en relación con lo que una persona de a pie puede llegar a entender. De que cómo la academia ha estado totalmente alejada, indiferente y ausente de los problemas de la justicia. Y ahí cuando hablo de que somos un pueblo ciego, sordo, mudo, amnésico e indiferente, estoy hablando de que nuestra academia construyó multiplicidad de escuelas de derecho, pero fundamentalmente escuelas de instrumentalistas, o como yo llamaría herramienteros jurídicos, que se han encargado, ¿sí?, de aplicar la norma, olvidándose lo fundamental, que la norma es una simple herramienta, pero que el derecho es otra cosa. Y ese era el objetivo fundamental, además de los otros, que apuntaba a la construcción de observatorios que desde la sociedad civil se apropiaran no solamente del seguimiento de las actuaciones de los jueces y los fiscales y los magistrados, sino que aprendiera cuáles son sus derechos, cómo abordarlos y cómo defenderlos, pero cómo entender aquello que en la justicia indígena nosotros encontramos, la resolución pacífica de los conflictos. Pero en esencia el mensaje es que si hoy la academia no se compromete seriamente en la construcción de verdaderas y democráticas judicaturas, difícilmente podremos tener no solamente acceso a la justicia, eficiencia y eficacia, sino un control. El problema de los poderes y los controles no se resuelve desde arriba, sino es fundamentalmente en la construcción desde abajo. Vale decir que entre las intromisiones encontramos que hay una injerencia de actores externos diferenciados.
encontramos que, por ejemplo, para el caso del occidente y el norte de Boyacá, las principales presiones se ejercían de actores externos, fundamentalmente paramilitarismo, ¿sí? Grupos armados y narcotráfico. Y quien lo creyera, en el caso de Tunja, también un 25% de los jueces hablaban de que recibían presiones de carácter externo, ya fuera de grupos armados, fundamentalmente paramilitares, que incidían en la relación. Cuando uno pregunta el por qué, hay un elemento que es determinante. Tunja, o la cercanía de Tunja, tiene la cárcel de Cómita, que agrupa, sí, para desgracia nuestra, los boyacenses, no solamente grupos paramilitares, sino la influencia del narcotráfico, que de una u otra forma ha tenido que incidir en las presiones que se ejercen sobre estos funcionarios.